Hay una sensación difícil de explicar. No duele como una pérdida, no pesa como un fracaso, pero permanece contigo durante años. Es la sensación de estar presente sin sentir que realmente perteneces. Esa sensación me acompañó desde muy temprano, como una sombra silenciosa que aparecía en los momentos más inesperados. Podía estar en una reunión, en una escuela, en un trabajo, con amigos, incluso con mi propia familia, y aún así había instantes en los que sentía que algo no encajaba. Era como si todos los demás hubieran recibido un mapa y yo hubiera llegado tarde cuando lo estaban repartiendo. Veía a las personas conversar con naturalidad, encontrar su lugar, sentirse cómodas, mientras yo tenía la extraña impresión de estar de visita. No porque alguien me rechazara, sino porque dentro de mí existía una pregunta constante: ¿dónde encajo realmente? Durante mucho tiempo pensé que el problema era el lugar. Imaginaba que todo cambiaría si conocía personas diferentes, si me mudaba, si empezaba una nueva etapa, si encontraba un ambiente distinto. Pero, curiosamente, esa sensación viajaba conmigo. No importaba dónde estuviera, siempre encontraba la misma incomodidad, como si llevara conmigo una maleta invisible llena de dudas. Fue entonces cuando comprendí algo: quizá no estaba buscando un lugar, estaba buscando una versión de mí que se sintiera libre de fingir. Porque pertenecer no siempre significa estar rodeado de personas. A veces significa poder bajar la guardia, hablar sin medir cada palabra, reír sin preguntarte si estás actuando de la forma correcta, guardar silencio sin sentir que debes justificarlo. Ser tú, sin la necesidad de interpretar un papel. Y eso, descubrí, es mucho más difícil de encontrar que un simple lugar. Recuerdo el día en que dejé de preguntarme dónde pertenecía y empecé a preguntarme algo diferente: ¿con quién puedo ser completamente auténtico? Esa pregunta abrió un camino nuevo, porque me obligó a mirar más allá de los lugares y a observar las personas. Descubrí que no se trataba de estar en un sitio perfecto, sino de encontrar compañía que me permitiera ser yo mismo sin miedo a ser juzgado. La respuesta no incluía muchas personas, pero las pocas que aparecieron hicieron que aquella sensación empezara a cambiar. Porque entendí que pertenecer no consiste en ser aceptado por todos, sino en hallar espacios donde no tengas que esconder partes de ti para sentirte bienvenido. Y, curiosamente, también descubrí otro lugar al que nunca había prestado atención: a mí mismo. Pasé tantos años intentando encontrar mi lugar en el mundo que olvidé construir un lugar dentro de mí donde pudiera sentirme en paz. Ese descubrimiento fue revelador. Comprendí que la pertenencia no es solo externa, también es interna. Que puedo sentirme en casa en cualquier sitio si primero me siento en casa conmigo mismo. Y esa idea cambió la forma en que me relacionaba con los demás. Empecé a notar que la autenticidad atrae autenticidad. Que cuando me mostraba sin máscaras, las personas que realmente podían conectar conmigo aparecían de manera natural. No eran muchas, pero eran suficientes. Porque la pertenencia no se mide en cantidad, sino en calidad. Y cada encuentro genuino era como un recordatorio de que no estaba tan perdido como pensaba. Hoy todavía hay momentos en los que me siento diferente, como si no encajara del todo. Pero ya no lo veo como una señal de fracaso, sino como un recordatorio de que no necesito encajar en todos los lugares. Solo necesito encontrar aquellos donde pueda existir sin dejar de ser quien soy. Y quizá ese sea el verdadero significado de pertenecer: no adaptarse a todos los mapas, sino crear el propio. Con el tiempo descubrí que la sensación de no pertenecer no era un castigo, ni una señal de que estaba roto, sino un recordatorio de que la pertenencia no se encuentra en todos los lugares. Esa incomodidad que me acompañaba era como una brújula silenciosa, señalando que no debía conformarme con espacios donde tenía que esconder partes de mí para ser aceptado. Aprendí que pertenecer no significa encajar en cada grupo, en cada conversación, en cada ambiente. Significa encontrar aquellos espacios donde puedo existir sin máscaras, donde mi silencio no es interpretado como desinterés, donde mi risa no necesita ser medida, donde mis palabras no son corregidas por miedo a sonar equivocadas.
Y esos espacios, aunque escasos, tienen un valor incalculable. Fue revelador darme cuenta de que no necesito ser bienvenido en todas partes. Que la autenticidad no se mide por la cantidad de personas que me aceptan, sino por la calidad de las conexiones que me permiten ser yo mismo. Y que incluso en los momentos de soledad, puedo construir un lugar dentro de mí donde la paz sea posible. Ese descubrimiento cambió la forma en que veía mi vida. Ya no me obsesiono con encajar en cada sitio, ya no me esfuerzo por seguir mapas que no fueron hechos para mí. En lugar de eso, me dedico a crear mi propio camino, a reconocer que pertenecer no es un destino fijo, sino una experiencia que se renueva cada vez que encuentro un espacio de autenticidad. Hoy, cuando aparece esa sensación de diferencia, la recibo con calma. La interpreto como un recordatorio de que no necesito estar en todas partes, ni ser aceptado por todos. Solo necesito encontrar aquellos lugares, aquellas personas, aquellos momentos en los que puedo existir sin dejar de ser quien soy. Y quizá, en esa búsqueda constante, se encuentre el verdadero significado de pertenecer. Con el tiempo comprendí que la pertenencia no era un destino fijo, ni un lugar que alguien pudiera señalar en un mapa. Era más bien una experiencia que se construía en los momentos de autenticidad, en los instantes en los que podía ser yo mismo sin miedo a ser juzgado. Esa revelación me llevó a mirar hacia atrás y reconocer cuántas veces había intentado encajar en espacios que no estaban hechos para mí. Cuántas veces había fingido comodidad en lugares donde mi silencio era interpretado como rareza y mi risa como exageración. Me di cuenta de que la sensación de no pertenecer no era un error, sino una señal. Una señal de que estaba buscando en el sitio equivocado, de que estaba intentando adaptar mi esencia a moldes que no me correspondían. Y esa incomodidad, aunque dolorosa, era también una brújula que me indicaba que debía seguir buscando. Porque pertenecer no significa ser aceptado por todos, sino encontrar aquellos espacios donde la aceptación no depende de esconder quién eres. Fue entonces cuando empecé a valorar más los pequeños encuentros genuinos. Una conversación en la que podía hablar sin medir cada palabra. Una amistad en la que podía guardar silencio sin sentir que debía justificarlo. Un momento de risa compartida en el que no había necesidad de actuar. Esos instantes, aunque breves, tenían un poder transformador. Porque me recordaban que la pertenencia no se mide en cantidad, sino en calidad. También descubrí que había un lugar que siempre había ignorado, yo mismo. Pasé tantos años buscando afuera que olvidé construir un espacio dentro de mí donde pudiera sentirme en paz. Y cuando empecé a hacerlo, la sensación cambió. Ya no dependía únicamente de los demás, porque había aprendido a ser mi propio refugio. Comprendí que pertenecer también significa aceptarse, reconocerse, abrazarse incluso en los momentos de duda. Hoy sé que la pertenencia no es un estado permanente, sino una experiencia que se renueva cada vez que encuentro un espacio de autenticidad. Y aunque todavía hay días en los que me siento diferente, ya no lo interpreto como una señal de fracaso. Lo veo como un recordatorio de que no necesito encajar en todos los lugares, solo en aquellos donde puedo existir sin dejar de ser quien soy. Con el paso de los años comprendí que la pertenencia no era un destino al que se llega de repente, sino un proceso que se construye poco a poco, con paciencia y con honestidad. Durante mucho tiempo pensé que bastaba con cambiar de lugar, con rodearme de nuevas personas, con iniciar etapas distintas. Pero descubrí que la sensación de no encajar viajaba conmigo, como una sombra que no se despega aunque cambies de escenario. Ese hallazgo me obligó a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que la pertenencia no podía depender únicamente de lo externo, porque ningún lugar, por perfecto que pareciera, podía darme lo que yo mismo me negaba, aceptación. Aprendí que pertenecer también significa reconciliarse con uno mismo, dejar de exigir una versión idealizada y empezar a abrazar la versión real, imperfecta, pero auténtica. Fue entonces cuando empecé a valorar los momentos de autenticidad como tesoros. Una conversación en la que podía hablar sin miedo a equivocarme. Una amistad en la que podía guardar silencio sin sentir que debía justificarlo. Un instante de risa compartida en el que no había necesidad de actuar.
Esos momentos, aunque breves, me recordaban que la pertenencia no se mide en cantidad, sino en calidad. También comprendí que no pertenecer en todas partes no es un defecto, sino una señal de que mi esencia no está hecha para todos los moldes. Y eso está bien. Porque la verdadera riqueza está en encontrar aquellos espacios donde puedo existir sin máscaras, donde mi diferencia no es un obstáculo, sino una forma de conexión. Hoy sé que pertenecer no significa encajar en cada grupo, sino encontrar aquellos lugares donde puedo ser yo mismo sin miedo. Y aunque todavía hay días en los que la sensación de diferencia regresa, ya no la interpreto como una condena. La veo como un recordatorio de que no necesito estar en todas partes, ni ser aceptado por todos. Solo necesito encontrar los espacios correctos, los vínculos genuinos, los momentos de autenticidad que me recuerdan que pertenecer es, en realidad, un acto de libertad. Con el tiempo descubrí que la pertenencia no era un destino al que se llega de una vez por todas, sino una experiencia que se renueva en cada encuentro, en cada vínculo, en cada momento de autenticidad. Durante años pensé que debía encajar en todos los lugares, que la aceptación universal era la meta. Pero comprendí que esa búsqueda era infinita y agotadora, porque no todos los espacios están hechos para recibirnos tal como somos. La verdadera transformación llegó cuando dejé de obsesionarme con encajar y empecé a valorar la diferencia. Entendí que no pertenecer en ciertos lugares no era un defecto, sino una señal de que mi esencia estaba destinada a otros caminos. Y esa diferencia, lejos de ser una carga, podía convertirse en una fuerza. Porque ser distinto también significa tener la capacidad de crear, de aportar perspectivas nuevas, de abrir puertas que otros no ven. Aprendí que pertenecer no significa perderse en la multitud, sino encontrar aquellos espacios donde la autenticidad es bienvenida. Espacios donde puedo reír sin medir cada gesto, hablar sin calcular cada palabra, guardar silencio sin sentir que debo justificarlo. Espacios donde mi presencia no depende de la perfección, sino de la verdad. Hoy sé que pertenecer no es un estado permanente, sino un acto de libertad. Es elegir dónde quiero estar, con quien quiero compartir, qué partes de mí quiero mostrar sin miedo. Y aunque todavía hay momentos en los que la sensación de diferencia regresa, ya no la interpreto como una condena. La recibo como un recordatorio de que no necesito encajar en todos los lugares, solo en aquellos que me permiten existir sin dejar de ser quien soy. Quizá ese sea el verdadero significado de pertenecer, no buscar un mapa que alguien más diseñó, sino construir el propio. No esperar que todos me acepten, sino reconocer que la aceptación más importante es la que me doy a mí mismo. Y cuando logro eso, descubro que pertenecer no es una meta lejana, sino una experiencia que empieza aquí, en mí, y se expande hacia los demás. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.